Bueno, ¿cómo están? Hoy nos estamos conectando nuevamente a través de la internet para poder estudiar juntos. Estamos siguiendo la serie de Génesis. El tema de hoy lleva por título Tema 6, Génesis, en la primera pareja de enamorados. Parte 1, el matrimonio. Y quiero comenzar con una pequeña oración. Querido Dios, te doy gracias porque podemos estudiar la palabra escrita y poder seguir aprendiendo más acerca de ti. Queremos pedirte, mi Dios, que nos acompañes en este estudio y que Cristo Jesús sea el intérprete de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Amén. acá tenemos la primera pareja de enamorados, parte 1. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo Dios creó a Eva? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 18, 20 al 23. Dice así: Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Le haré ayuda idónea para él. Haré ayuda ideal o idónea para él. La palabra original para ayuda idónea es H5828 y es la palabra eser. Y lo interesante de esta palabra es que significa ayudadora o consoladora. Fíjense qué interesante, la mujer fue creada con una capacidad o una virtud que también la posee el Espíritu Santo, porque también se dice que es el consolador. Y dice aquí que una de las virtudes o la que tenía la mujer al ser creada es que era ayudadora y consoladora de Adán o del hombre. ¿Bien? Qué interesante, eso me ve una sorpresa cuando estaba estudiando el tema. Y dice así, Amén. entonces podemos decir entonces que la palabra ayuda idónea sería entonces, no es bueno que el hombre esté solo, le dé una consoladora o una ayudadora para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla, interesante, de la costilla del hombre a una mujer. Y se la presentó al hombre. Y cuando el hombre vio a Eva, exclamó lo siguiente: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, o también se traduce como Isha, que significa varona. Esto quiere decir que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y también están ni uno superior al otro ni otro inferior, sino a la misma altura. Entonces, ni el hombre debía pisotear a la mujer, ni la mujer al hombre, sino que el hombre debía cuidar y amar de la mujer, protegerla. Y así también la mujer debía respetar, amar y cuidar al hombre. Hoy en día se ve en la actualidad algo tergiversado con respecto al género humano, que es la ideología de género que nos dice que tanto está lo que es el machismo como el feminismo, que son dos extremos que nos muestra la sociedad actual. Pero aquí nos dicen el ideal del principio, era que ni uno debía ser superior al otro ni el otro inferior. O sea que estaban a la misma altura. Los dos eran seres humanos. Los dos eran creación de Dios e imagen de Dios. Esto quiere decir que no debía haber ni machismo ni el otro extremo del feminismo, sino que iban a ser compañeros. Debían ser un equipo, debían ser, ¿cómo decirlo? Debían apoyarse, ni tampoco debían pisotearse, ni tratarse mal, ni como hoy vemos muchas veces que sucede aquí en la sociedad actual. Entonces, cuando vemos eso, no se lo debemos preguntar, ¿qué pasó? Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué razón es que hoy pasa eso?
lo que llamamos el patriarcado y lo que es el feminismo. ¿Qué pasa? Pasa que se ha dejado de lado estos principios de los cuales nosotros vemos aquí en la creación, o sea, con la primer pareja. Entonces, nosotros ahí tenemos un problema, porque cuando vemos un problema, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar la solución, y como no hay solución, vamos a los problemas que se ve hoy como lo que se llama el patriarcado, o los extremos del ideal de la primer pareja. No sé si me hago entender. Entonces ahí vemos que la tergiversación del matrimonio o de los roles, tanto del hombre como de la mujer, es que uno debía ser superior al otro, o viceversa. Pero en realidad no es así, sino que el hombre debía cuidar de la mujer, así como la mujer debía respetar y amar al hombre. Pero ¿qué pasa hoy en día? En la sociedad actual, el hombre no respeta a la mujer, pisotea a la mujer, lastima a la mujer y hasta incluso llega a cometer violencia hasta el punto de asesinato o femicidio. Y viceversa. Entonces, también la mujer se vuelve agresiva hacia el hombre, no lo respeta, no lo tiene como la cabeza del hogar, o sea, mejor dicho, el sacerdote del hogar o la persona de la cual él ya debe de respetar, sino que ella quiere ser la que gobierne el hogar. Entonces ahí tenemos un problema, porque se pierde de vista los dos roles. La mujer llega a ser el jefe del hogar y el varón sumiso a la mujer, obedeciendo las órdenes de la mujer. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una tergiversación de lo que es el primer matrimonio, o lo que son los roles del hombre y de la mujer. ¿Acaso Dios está de acuerdo con lo que está sucediendo? Para nada. Sin embargo, Dios condesciende con el hombre, o con el ser humano, y respeta la decisión de cada uno, pero de alguna manera se involucra, como Dios tiene autorización para involucrarse en las relaciones humanas. Y ahí es cuando nosotros vemos que Dios va transformando los matrimonios, las parejas, y va dándose lo que es el ideal. O sea, que sean un equipo. Que sean un equipo que se respeten el uno al otro. ¿Hasta ahí cómo vamos? Todo bien. Claro? Sí, gracias. Bueno, a ver. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué dones brindó Dios a los seres humanos? ¿Qué dones brindó Dios a los seres humanos? Vamos a verlo ahora. Número 1, la capacidad de ser co-creadores. O sea, procrear a través del acto sexual y disfrutar de la sexualidad. ¿Por qué es muy importante eso? Porque Dios nos dio una capacidad a los seres humanos de ser co-creadores, que tenemos la capacidad de formar una criatura a imagen nuestra, que son los hijos. ¿Y qué pasa con eso? Cuando nosotros tenemos una pareja, nos enamoramos, tenemos una pareja, nos enamoramos, nos casamos, ¿y qué hacemos? Procreamos. Eso, entonces tenemos una familia, tenemos un descendiente, tenemos una descendiente. Entonces, eso es un don de Dios que le ha dado al ser humano. Y es algo tan hermoso que nos ayuda a que nosotros podamos ver cuando somos padres, en mi caso no, pero cuando sea padre, voy a poder ver a una criatura a semejanza o el parecido mío. Y ahí voy a experimentar lo que Dios experimenta hacia nosotros. Entonces, vemos el amor de Dios que nos da la capacidad de procrear, de ser co-creadores. O sea, que nosotros podamos tener la capacidad de tener un hijo o una hija y que es un ser a nuestra imagen. Muy bien. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a llegar a comprender lo que somos padres, cómo Dios nos ve a nosotros. Cómo Dios... ¿En su casa? ¿Dónde? En su casa. ¿Y otra persona? No, si vinieron las personas esas de
De que le van a dar la casa. No sé quién tiene un micrófono activado, si lo puedes apagar, por favor. Gracias. Bueno, entonces ahí vemos, es importante que Dios nos brindó esa capacidad de poder ser co-creadores con Él. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dónde está eso. Génesis 1:28. Y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen el planeta. Multiplíquense y llenen el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que llenen el planeta. Que se multipliquen, que tengan familia, que ellos puedan llenar el planeta que había sido creado por Dios, como hemos visto en temas anteriores. Entonces ahí podemos ver realmente que Dios tenía un plan ideal para el hombre y la mujer. Y que era formar criaturas a imagen de Él y que puedan compartir ese amor que Dios le dio a ellos. Segundo don, la alimentación. Aquí damos algo muy importante que nos ayuda a que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo. Y continúa diciendo el Señor, yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Ellos les servían de alimento. Entonces, ellos iban a tener su primera comida, la primera comida del principio. ¿Cuál era? Las frutas, las verduras, las semillas y los granos. Y eso fue lo que Dios le dio al ser humano. Si nosotros investigamos en la medicina, hay uno de los primeros médicos griegos que dijo lo siguiente: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Se han hecho investigaciones científicas y médicas que el cuerpo humano solo fue creado para alimentación a base de frutas y verduras, porque el consumo de animales, ya sea carne, pollo y demás, tiene un efecto a la larga nocivo para nuestra salud. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son animales, la carne se ha demostrado. Esto no quiere decir que no podamos comer carne. Sí, Dios nos permitió comer carne. Pero ¿por qué razón Dios al principio nos dio esta alimentación? Porque es la alimentación que nos ayuda a ser sanos y saludables y a poder tener buenas defensas y demás. Pero ¿eso qué quiere decir? Pero yo como carne, ya me perdí. No, no tiene nada que ver con la salvación. Ni tampoco tiene que ver con un requisito para ser cristiano. Tiene que ver con un aspecto de salud. Se ha comprobado que el consumo de mucha carne a la larga puede producir distintos tipos de enfermedades. ¿Por qué? Por ejemplo, la carne de distintos animales, depende de cómo fueron criados, nos producen distintos problemas en nuestro organismo. Se ha comprobado que el consumo de mucha carne puede atorar los intestinos y producir problemas a la larga, renales y demás. Porque al no tener fibra en sí, como las frutas, las verduras y los granos, que tienen aceites vegetales y demás, hacen que nosotros, al alimentarnos todo el tiempo de carne y nada de verduras y nada de eso, hace que nuestros intestinos se vayan atorando, y eso hace que después nos produzcan unas heridas, y eso produce luego problemas renales, como incluso cáncer. Y bueno, me va a decir Pablo, sí, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Y no, obviamente no tiene nada que ver con la salvación. Pero la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque, como dice Hipócrates, que es el médico ese, dice que tu medicina sea tu alimento y lo de tu alimento tu medicina. Depende cómo nos alimentemos, será el tipo de salud que tengamos. En no todos los casos pasa eso, ¿no? En todos los casos la gente se enferma. Porque hay gente que vive en el campo, en la chacra y demás, que se alimentan también de esos animales, pero esos animales son bien criados, seguramente. Pero en las compañías, en las grandes multinacionales, no se cuida bien de los animales.
Miren, yo les digo por experiencia porque he visto cómo cuidan a ciertos animales. Por ejemplo, en donde yo trabajo se hace lo que es el criadero de animales como chanchos, vacas, terneros y demás. Y he visto cómo es el animal, cómo se crían los chanchos. Ni siquiera los chanchos le dan de comer. Y ellos se ensucian, comen cualquier cosa. Y entonces imagínense eso dentro de su organismo como animal. Cuando mueren se pudre esa carne y eso luego la gente lo come. Entonces están comiendo cadáveres y eso también hace que el problemas en la salud. Usted me dice, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando del matrimonio? Bueno, esto es un paréntesis con respecto a lo que Dios nos dio como alimento al ideal del principio. Pero eso no quiere decir que ahora mañana nos vamos a dejar de comer carne porque el hermano Pablo dice, no. Cada uno puede razonar y pensar lo que le puede ayudar a su salud. En mi caso, no consumo mucha carne, pero consumo carne, pero me doy cuenta que me está afectando en mi salud. Entonces, ¿qué debo hacer? Con sabiduría y con la inteligencia que Dios me da, poder empezar a comer menos. En mi caso, a mí me está afectando. No sé si será en su caso, pero hasta ciertamente la medicina también dice que deben comer poca carne. Más verduras, frutas y demás. Porque eso es lo que da vida. Porque la verdura es vida. Es un ser vivo, igual que los animales, pero depende. Yo me pregunté muchas veces por qué Dios, en el diluvio, permitió comer luego de la catástrofe mundial la carne. Porque no había plantas. Luego, después que empezó a crecer la vegetación, ahí empezaron a comer nuevamente, pero está permitido. Pero para que no nos enredemos todo esto, vamos a ver nuevamente que la alimentación saludable es un producto de tener buena salud y evitar ciertas enfermedades. Luego del tema, quisiera también escuchar sus opiniones y también preguntas al respecto. Cerrando el paréntesis, avancemos. Lo tercero que nos dio el Señor, le dio el ser humano, es la capacidad de gobernar la tierra. O sea, de ser reyes, de ser gobernantes del planeta. De ser gobernantes del planeta. Y eso hace que tengamos el privilegio de poder servir a la creación. Porque hoy en día tenemos el concepto de gobernar, que tenemos que pisotear a los que están debajo de nuestro poder o de nuestra responsabilidad. Pero vamos a ver lo que nos dice las palabras originales de este versículo en Génesis 1, 28. Luego Dios los bendijo. La palabra bendecir o bendijo es H 1288 y quiere decir dar buenas cosas, bendecir abundantemente. O sea que les deseó buenas cosas a los seres humanos con las siguientes palabras. Y acá vemos lo que es la procreación. Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y gobiernen sobre ella. Reinen, la palabra reinen es H3522 y quiere decir sujetar, sostener, proteger. ¿Esto tiene que ver algo con pisotear al que está debajo de mí? No, sino dices proteger, sostener y sujetar. ¿Proteger de qué? De a una persona que atente contra la seguridad de esos animales. En ese caso ellos gobernaban sobre los animales, servían a la creación y protegían a la creación. Ese es el concepto de reino o el concepto de gobierno del reino de Dios. Y es servir a los que están debajo de mi autoridad. Tengo la autoridad, la responsabilidad de parte de Dios de poder servir a los demás de la creación. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con sujetar. Sujetar no es oprimir, sino, ¿cómo puedo decirlo? Quiere decir cuidar de la creación, sostener, proteger lo que Dios me ha encomendado. Entonces, si lo leemos ahora, como lo dice en el original, entonces podemos decir, sostengan y protejan y cuiden los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahí vemos que el concepto ideal de la creación de Dios fue que los seres humanos cuiden la creación, protejan la creación, no la destruyan como hoy se ve que se está destruyendo la creación. Tanto los seres vivos como incluso los seres humanos que se pelean, hay violencia y destrucción y demás. Pero así no fue en el principio.
la capacidad de trabajar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, la palabra puso en el hebreo es H3240 y quiere decir puso a reposar, quedarse, depositar. ¿Qué hacía el hombre en el principio? Cultivaba de los árboles, de los frutos y de lo que había creado el Señor. Y cuidaba también de esa creación. ¿Pero por qué dice reposar? Me llamó la atención y lo investigué. Quiere decir que el trabajo antes no causaba cansancio, porque era una bendición, era algo bueno que Dios le había dado al hombre para ser creativo, para cultivar sus facultades mentales y físicas. O sea, era como una, podemos decir, una actividad que lo hacía en no estar ocioso o no estar aburrido. Entonces, era una actividad que Dios le daba para pasar el tiempo en el Edén. Entonces, por eso es que algo que no daba cansancio, porque era algo divertido, y era algo que al principio el trabajo no era algo que nos causaba dolor, nos causaba cansancio, sino era algo diferente a lo que es hoy. Porque a causa del pecado, el trabajo cansa, el trabajo causa esfuerzo, dolor y cansancio mental y físico. Pero en ese momento, en la creación, en el paraíso del Edén, no era así. Y sigue diciendo el texto, en el huerto del Edén, para que lo labrara, lo protegiera, vuelve a repetir la palabra proteger, servir, sostener, sujetar y ministrar. O sea, que debía cuidar de algo ajeno a Dios, algo maldito o algo malo que venía a destruir esa creación. Y luego con el correr del tiempo vemos en la Biblia que nos dice que ese destructor es el enemigo, es Satanás, el Lucifer. No sé si alguna vez pudieron tener la oportunidad de escuchar el estudio, se lo recomiendo, de Bastián, de dónde cayó Satanás. Muy interesante. Lo recomiendo para que lo puedan estudiar. Y puedo ponerlo aquí, voy a ponerlo en la descripción para que puedan ir después en el canal y lo puedan estudiar junto con él, ese tema. Y lo guardase, o sea, proteger. Él nos viene diciendo que debía proteger la creación. Muy bien, avanzando entonces vemos. Después de que Dios los casó, les regaló el sexo y la capacidad de ser co-creadores con él, ¿qué más le dio además de ser los gobernantes del planeta? Y bueno, ya lo hemos visto, la alimentación, de que se alimentaran de toda planta y todo fruto, y todos los árboles que dan fruto, todo esto será de alimento. ¿Por qué? Porque Dios quería que sean saludables, que sean sanos y que no se enfermaran. Pero cuando vino la maldición producida por el pecado del planeta, en el planeta, todo fue corrompido y fue causando distorsión de lo que fue el original. ¿Por qué razón importante les dio ese tipo de alimentación Dios en el? Acá vamos a profundizar un poco más. El apóstol Juan nos escribe en la carta, la tercera carta que escribió a los cristianos, que dice, oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Y como recién habíamos comentado acerca de lo que es la alimentación saludable, aquí vamos a hablar otro paréntesis más. Aclaración, la alimentación saludable no es, prestemos atención, no es un requisito para la salvación, tampoco para ser cristiano. Sin embargo, la alimentación saludable nos ayuda a tener buenas defensas ante las enfermedades hoy en día. Dios desea que tengamos salud y vivamos felices, pero no nos obliga a cambiar nuestra alimentación ni los estilos de vida. Los cambios son personales y se producen a través del Espíritu de Dios. El Creador nos invita a llevar una vida saludable. Wow. ¿Me hago entender? No es que es un requisito para la salvación, como nos han dicho muchas veces, en distintas denominaciones o una cierta denominación, sino que no por comer carne o por comer chancho, por comer camarón me voy a perder. Eso es una falacia, no es eso. Pero sí me voy a la larga producir alguna enfermedad en mi cuerpo. Porque no todos los animales fueron permitidos comer. ¿Pero Dios te va a obligar a que no lo comas? No, te sugiere, te aconseja y te invita a que seas saludable.
Pero me vas a decir, Jesús comió pescado, comió carne. Sí, como vuelvo a repetir, Dios es condescendiente con el hombre y Dios en su humanidad, Jesús en su humanidad, comió carne. Los judíos comían carne. Pero luego de un tiempo descubrieron que eso hacía mal y dejaron la carne. Hay unas investigaciones que dicen que el consumo habitual de carne a la larga, tanto carne de cerdo, carne de mariscos y demás, pueden producir distintos problemas, incluso cáncer. Por el simple hecho que Dios quiere que tengamos salud, nos aconseja, nos invita, y seguramente a ese primer matrimonio les dio esta dieta, o esta alimentación también, para que tengan salud. Solamente por eso, para que tengan salud y para que gozaran de un buen estilo de vida. Pero como digo, los cambios son personales y se producen a través del Espíritu de Dios y la acción de Dios en nuestra vida. Muy bien. Y ahí vamos a la parte importante de este estudio, que va a ser un poco corto. Me disculparán, siempre lo hacemos largo, pero esta vez va a ser corto, porque está dividido en dos partes. ¿Con qué características contaba este matrimonio en su relación de pareja? ¿Con qué características contaba este matrimonio en su relación de pareja? Primera de Corintios 13, 4 al 8, Gálatas 5, 22 al 26 y Cantares 8, 6 al 7. Primera de Corintios 13, 4 al 8 nos dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente, ni guarda rencor. ¿Qué características tenía este matrimonio? Esta pareja. No tenían envidia. No eran orgullosos. No se comportaban con rudeza. No eran egoístas. No se enojaban con facilidad. El amor no se deleita en la maldad. Adán y Eva no se deleitaban en la maldad, sino que se regocijaban cuando la verdad triunfa, con la verdad. Todo lo disculpa. Atención, todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor jamás se extingue. ¿Cómo? Amén. El amor jamás se extingue. El amor de Dios, el carácter de Dios fue implantado, fue estampado en Adán y Eva, y esas fueron sus características al principio. Características que hoy el ser humano no cuenta por la naturaleza pecaminosa, pero que Dios en su infinito amor cumplirá su propósito de cumplir la restauración de todas las cosas, y eso incluye al ser humano. Entonces, cuando llegue ese momento, los seres humanos volverán a gozar con estas características. Y gloria a Dios por eso. Los seres humanos, amén, ya no tendrán orgullo, ya no se comportarán con rudeza, ya no serán envidiosos, ya no serán egoístas, ya no serán de guardar rencor, ya no se deleitarán en la maldad porque no habrá maldad, sino que se alegrarán cuando la verdad triunfa, cuando el amor triunfa. Todo lo disculparán, todo lo creerán, y todo lo esperarán y todo lo soportarán. Porque ese amor nunca se extinguirá. Pero muchos van a decir, seguramente van a venir a decir después de ver este estudio, no, pero eso es hasta un tiempo. Ese amor de Dios es hasta un tiempo, hasta que se termine el tiempo. Si Dios tiene estas características y no cambia, entonces no podemos decir que llegará un momento en el que se va a acabar el tiempo y que todas estas características van a desaparecer en Dios por un momento de la historia. Cuando venga a castigar a los pecadores, cuando venga a juzgar al mundo y destruirá a todos los pecadores, según lo que explica y enseña la religión popular y en muchas denominaciones. Pero aquí está clarito que Dios no hace eso, porque Dios todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta. Y vamos a poner a Cristo en este verso. Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es envidioso ni jactancioso. Jesús no es orgulloso.
Jesús no se comporta con rudeza. Jesús no es egoísta. Jesús no se enoja fácilmente. Jesús no guarda rencor. Jesús no se deleita cuando ante la maldad, sino que se alegra Jesús cuando la verdad triunfa. Jesús todo lo disculpa. Jesús todo lo cree. Jesús todo lo espera. Jesús todo lo soporta. Jesús jamás extingue. ¿Qué cosa? Jesús jamás se extingue. El amor jamás se extingue. La gracia jamás se extingue. El perdón jamás se extingue. El perdón jamás se extingue. Entonces quiere decir que no hay un fin. Sí habrá un fin en el que en un determinado tiempo Dios ya no le insistirá al ser humano para trabajar en su vida y lo entregará al enemigo y a los enemigos. Y lamentablemente muchos morirán, pero la película no termina. Se congeló, hermano Pablito. Sí, me congelé. Bueno, me quedé en la... ¿Cuál era la palabra? La palabra Jesús jamás, que más está muy interesante. Sí. Bueno, y sigamos. Entonces, ¿qué cosa dijimos? Que Jesús no termina. Jesús jamás se extingue, la gracia jamás termina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay qué cosa. No hay un fin del tiempo de gracia. Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Entonces ahí nos regocijamos, nos alegramos porque no hay un fin. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No hay un fin, sino porque la gracia no termina, porque Jesús es la gracia. Y vamos a la parte siguiente. Gálatas 5, 22 al 26. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado. ¿Qué cosa? Los han crucificado. Han crucificado el pecado. El pecado, muy bien. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, en la cruz. Ya que vivimos por el Espíritu Santo, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Muy bien. Así que aquí nos está diciendo la clave del Señor. Que el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos da la imagen de Dios, nos da las características que tuvieron este matrimonio al principio. Miren, ese es un bebé león. ¿Qué le estaba haciendo a Eva? ¿Lo estaba mordiendo? Estaba contento en los brazos de Eva. Y Adán, caminando con su esposa, no le está reclamando nada. No le está recriminando nada, sino que caminan y conversan juntos. En amor, en confianza y en respeto. La creación toda estaba en armonía en el Edén. Perdón. Y aquí viene la máxima expresión de esa característica que contaban esta pareja. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, con la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar con
toda su fortuna, el amor, su oferta sería totalmente rechazada. El fuego consumidor es el amor. El verdadero amor no se extingue. Y la evidencia de esas características que contaban esta pareja era esa, el verdadero amor puro que viene solamente de Dios. Ese es el fuego consumidor, que consume el pecado y destruye el pecado, pero no al pecador, no a la criatura, sino la maldad, la cizaña que hay dentro de mí y dentro de todos los seres humanos. Gloria a Dios por su obra transformadora. Así es. Y llegando al final, Dios le dijo a este matrimonio que si comían de cierto árbol, ¿los iba a matar? Continuará en la parte 2. Vamos a orar para terminar este estudio y agradecer a Dios por esta enseñanza acerca de la primera pareja de enamorados. Gracias, querido Señor, porque a través de la Génesis, de la historia de Génesis, podemos ver estampado la gloria de tu carácter. Podemos ver a Jesús cómo nos explica esas características de la bondad y el amor que había en esta primera pareja de enamorados. Este matrimonio que te amaba y te seguía. Señor, lamentablemente sabemos que la historia no tiene aparentemente un final feliz, pero sabemos que la historia de la humanidad tendrá un final feliz. Acompáñanos, Señor, a seguir descubriendo tu carácter en esta serie y que podamos juntos conocer al Dios de la Biblia. Te agradecemos por estas cosas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por este estudio Gloria a maravilloso. Dios. Aleluya. Próximas Amén. semanas, amigos que nos están viendo por este canal, para poder seguir estudiando juntos en nuestras series de estudios. Que Dios les bendiga.